Esta fuente monumental se construyó en época de Domiciano y cuando se cortaron los acueductos de Roma, se secó, igual que los baños, igual que el resto de fuentes de la ciudad, y acabó siendo abandonada y, por supuesto, expoliada. Era una fuente no solo de piedra, sino de mármoles y de esculturas, como veis, y quedó completamente abandonada. Esta imagen es de History in 3D, un canal que hace una reconstrucción de los edificios de la Roma imperial muy buena. Os lo recomiendo, que lo veáis si os gusta. Y ha hecho aquí una reconstrucción de la Meta Sudans espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa con esta fuente? Sobrevivió hasta la época fascista. Esta imagen que os pongo a continuación es del año 1890. Como veis, a la derecha está el Arco de Constantino, de frente está el Coliseo y a la izquierda están los restos de lo que sería el templo de Venus y Roma. La Meta Sudans la tenían ahí conservada muy bien hasta que llegó Mussolini. A Mussolini se le considera como uno de los primeros que consiguió que muchos edificios de época imperial saliesen a la luz, destruyendo los edificios medievales que había encima. Pero la Meta Sudans, como veis en la imagen, no tenía absolutamente no tenía por qué ser destruida. Pero Mussolini, como quería hacer una imitación de lo que había sido el Imperio Romano, pues la Meta Sudans le estorbaba ahí e hizo que la demolieran. ¿Para qué? Para que sus tropas y sus soldaditos pasasen por ahí desfilando sin que les molestase una fuente que evidentemente no tenía mucha idea del significado que tenía. Aquí en la imagen, esta foto la tomé desde el Coliseo. Ahí veis el Arco de Constantino en el centro y a la derecha tenéis el círculo en el que un día estuvo la Meta Sudans. Vale. Bien. Y este edificio, no hace mucha falta que os lo presente, pero bueno, es el Coliseo, ¿vale? Es un viajero de la Edad Media, no lo vería así, ni de lejos. Ahora vais a ver cómo estaba. Esto es en época imperial, ¿vale? A la derecha veis la Meta Sudans, de las que os acabo de hablar, el Arco de Constantino. Arriba podéis ver el templo del Divino Claudio y a la izquierda, en la parte superior, veis el Ludus Magnus, donde se entrenaban todos los gladiadores, y abajo, en la esquina inferior izquierda, podéis ver las termas de Tito, que tenían uno de sus accesos por ahí, en la plaza del Coliseo. ¿Qué le pasa al Coliseo cuando cae la Roma imperial? Pues queda en uso hasta alrededor del siglo VI, hasta que quedan definitivamente prohibidos los combates de gladiadores y pierde todo uso. ¿Y qué le pasa? Pues que, como al resto de edificios, se utiliza de cantera. ¿Vale? Estaba construido con piedra de travertino, de ahí de ese color blanquecino. Estaba rodeado de esculturas, tenía fuentes, tenía letrinas. Era una maravilla de edificio. Y al final todo eso se expolia y hay un terremoto en el siglo VII, si no me equivoco, que hace que la fachada exterior se derrumbe la mitad de ella. Por eso actualmente podéis ver solo la mitad de la fachada exterior. ¿Por qué? Pues porque el Coliseo está construido en un antiguo arroyo que quedó obstruido y cuando se construyó el Coliseo no se tuvo en cuenta y parte del Coliseo está en piedra sólida y la otra mitad en la tierra que cubrió ese arroyo. Cuando estalla ese terremoto, lo que se derrumba es lo que menos seguro está, que es la parte del Coliseo que se construyó sobre los restos del arroyo. Y es la parte que se derrumbó. ¿Qué pasa? Que toda esa piedra que cayó al final se utilizó
para la construcción, sin ninguna clase de control. Ya estamos en época de los papas y los papas, pues lo último que les interesa es preservar los edificios de época imperial. Solo les interesa lo suyo, es decir, construir sus iglesias, sus palacios y poco más. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo vería alguien en la Edad Media el Coliseo? Pues de esta manera. El Coliseo, como era un edificio muy grande, igual que hemos visto con el mausoleo de Cecilia Metela, una de las grandes familias se apropia de él y lo convierte en una fortaleza. Como veis, aquí ya ha sido el terremoto y la fachada exterior ya se ha derrumbado, al menos la mitad. Y solo queda la otra mitad, que es la que podemos ver actualmente. Y como veis, solo se utiliza ya de fortaleza. Ahora, veis que han tapiado los arcos exteriores con ladrillo y le han añadido puertas y ya está. Es una simple fortaleza. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos, giraríamos a la izquierda, el viajero que está atravesando Roma giraría a la izquierda, es decir, seguiría la vía sacra y entraría en el foro, ¿vale? Pasaría por delante a su derecha de lo que fue el templo de Venus y Roma, que se encontraría en él una simple iglesia, no la que podemos ver actualmente. Pasaría por debajo de lo que queda del arco de Tito, que quedó bastante tocado en la Edad Media, no se restauró. Hasta época moderna no se restauró, no lo restauró el papado, y bueno, seguiría y entraría en el foro. En época imperial, el foro sería esto, ¿vale? Al fondo tenéis el Coliseo, delante del Coliseo está el templo de Venus y Roma, a la izquierda está la Basílica de Magencio, a la derecha la Casa de las Vestales y el templo de Vesta. Siguiendo avanzando, a la izquierda, como veis, está el Foro de la Paz, de época Flavia. Delante estaría el templo del divino Julio César. A la derecha estaría el templo el arco de Augusto, el templo de Castor y Pollux, el templo de Antonino y Faustina, las basílicas Emilia y Julia, ¿vale? A la izquierda, en la esquina izquierda, estaría la Curia y el arco de Septimio Severo, ¿vale? La famosa columna de Focas, ese último monumento que se construye en Roma, es la columna que está justo en el centro de la plaza, que se eleva sobre todas las demás, ¿vale? También podéis ver las dos rostras. Y bueno, en época medieval, todo esto ya se ha desvanecido, ha sido expoliado, los edificios se han desmantelado en parte para construir otras cosas o simplemente para hacer cal. Y ahora veréis alguna que otra reconstrucción que os voy a poner. Aquí os pongo cómo sería la Basílica de Magencio en época imperial. Esta reconstrucción la podéis encontrar en el libro La Roma de Constantino o en el perfil 3D Stoa, que se dedican a esta clase de reconstrucciones, y como veis era una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que en época medieval este edificio, aparte de que va a ser saqueado y expoliado, va a sufrir también un terremoto que va a hacer que la mitad de el edificio se venga abajo, ¿vale? Ahí podéis ver la famosa estatua de Constantino, ¿vale? Que la podéis ver actualmente en los museos capitolinos y que hace como 2 años se hizo una reconstrucción a tamaño real que es espectacular, que os recomiendo que veáis. Aquí tenéis la columna de Focas que os he mostrado antes. Este es el último monumento que se construye en Roma, el último. ¿Y cómo lo verían la gente del medievo? Pues de esta guisa. Este grabado es del siglo XVIII, no he podido conseguiros otro más antiguo, pero así estaba el foro.
el foro romano. El centro del poder romano actualmente era una pradera, donde pastaban los animales. Al ser el siglo XVIII, pues ya veis que hay iglesias de estilo barroco y demás. Esto es lo único que se vería ya. De hecho, si veis, el nivel del suelo no es ese. Como le pasó a otras partes de la ciudad, se empezó a llenar de tierra y habría pues unos 4 o 6 metros de tierra almacenada hasta el suelo original, que actualmente sí se puede ver. Otras partes del foro, por ejemplo, en primer plano, esas columnas que hay ahí son las columnas del templo de Vespasiano, y detrás veis el Palacio del Senado, que es ya de época medieval. Eso es lo que vería un viajero que pasase por el foro romano. ¿Qué es lo que, en qué edificio se sostiene el Palacio del Senado? Pues en el tabularium. Esos arcos que veis en la parte inferior del edificio eran arcos que pertenecían al tabularium. En la Edad Media ese edificio ya no tiene ningún uso, ya no hay un estado que necesite almacenar documentación estatal, queda abandonado y se construye encima este palacio, que es el que vería la gente del medievo. Pasaríamos por debajo del arco de Septimio Severo y entraríamos en la zona de los foros imperiales.